lo que perdí, para poder encontrarme. ¿Alguna vez has sentido que eres lo que haces? ¿Que tu profesión, tu rutina, tu rol en la vida, es todo lo que te define? Yo quiero contarte una historia que te hará pensar en esto de una manera completamente nueva. Es la historia de Samuel. Durante 20 años, Samuel fue el carpintero del barrio. Su vida olía a madera recién cortada y a barniz. El sonido de la sierra era la banda sonora de sus días. Cada mueble que creaba, cada puerta que reparaba, no era solo un trabajo, era un pedazo de su identidad. Su taller no era solo un lugar físico, era el epicentro de su mundo, el lugar donde se sentía útil, valioso, donde era alguien. Pero un día, sin previo aviso, el taller cerró, y con él se cerró una parte de Samuel. El silencio que llenó sus mañanas fue ensordecedor. Ya no había madera que lijar, ni clientes que saludar. De repente, ya no era el carpintero. Entonces, ¿quién era? Esa pregunta resonaba en el vacío de sus días, dejándolo perdido y sin rumbo. Sintió que no solo había perdido un trabajo, había perdido su nombre, su propósito, su identidad. Su hermana Lucía, siempre directa y práctica, intentó darle una perspectiva diferente. Una tarde, mientras lo veía hundido en su sofá, le dijo unas palabras que en ese momento Samuel no pudo comprender. A veces perder es solo una forma lenta de cambiar de camino. Para él, solo se sentía como un final abrupto, un callejón sin salida. No veía ningún camino nuevo, solo la sombra de lo que había sido. El cambio se sentía como una traición a los 20 años que había invertido en su oficio. ¿Cómo podía ser bueno algo que dolía tanto? La frustración y la confusión eran sus únicas compañeras. Buscando un respiro, Samuel empezó una nueva rutina. Cada mañana, se sentaba en el mismo banco del parque, un espacio neutral, lejos de los recuerdos de su taller. Allí, en ese silencio compartido con extraños, conoció a don Ernesto, un hombre, de pocas palabras, que dedicaba sus mañanas a alimentar a las palomas. No hablaban mucho, pero su presencia era constante, tranquila. Un día, mientras las palomas revoloteaban a sus pies, don Ernesto habló, sin siquiera mirarlo. Sus palabras fueron como una piedra lanzada a un lago en calma. Yo perdí mi casa, mi familia y mi nombre en una ciudad que no me esperaba. Y aún así, aquí estoy. Dijo eso y siguió con sus palomas, como si nada. Pero para Samuel, esa frase fue un ancla. Y aún así, aquí estoy. Samuel guardó esas palabras como se guarda una pieza de madera valiosa, una astilla en el bolsillo que te recuerda algo importante. La frase se quedó con él, resonando. Perderlo todo y seguir estando. ¿Qué significaba estar cuando ya no tenías nada de lo que te definía? Un sábado soleado, mientras Samuel estaba en su banco habitual, apareció una nueva persona en su pequeño mundo del parque. Se llamaba Elena, una joven artista que siempre llevaba cuadernos y lápices. Se pasaba las horas dibujando los árboles, las sombras, la vida que fluía a su alrededor. Ese día, se acercó a Samuel. Con una sonrisa tímida, le pidió si podía posar para un boceto. Samuel, sin nada mejor que hacer, aceptó. Mientras los trazos del carboncillo sonaban sobre el papel, Elena rompió el silencio con una pregunta directa, casi ingenua. ¿Quién eras antes? La pregunta lo tomó por sorpresa. Samuel respondió casi sin pensar, con una sinceridad que ni él mismo esperaba. No lo sé. Creo que siempre fui lo que hacía. Las palabras salieron de su boca y se quedaron flotando en el aire. Elena dejó de dibujar por un segundo. Lo miró a los ojos y sonrió con una comprensión profunda. Tal vez por eso la vida te lo quitó, dijo suavemente. Esa frase fue como una llave que abrió una puerta que Samuel había mantenido cerrada con fuerza. ¿Y si no era un castigo? ¿Y si perder su trabajo no era un final, sino una liberación forzada? Esa noche, por primera vez en meses, Samuel no se sintió vacío, sino lleno de preguntas. Se dio cuenta de algo que había estado evitando mirar de frente. Había perdido su trabajo. Sí, había perdido su rutina, la seguridad económica, el reconocimiento del barrio. Pero en esa inmensa pérdida, había ganado algo inesperado. Había ganado tiempo. Tiempo para no hacer nada. Para sentarse en un parque. Había ganado silencio. Silencio para escuchar sus propios pensamientos, no el ruido de las máquinas. Y sobre todo, había ganado preguntas. Preguntas enormes sobre quién era más allá del carpintero. Y por primera vez en su vida, se permitió el lujo, el alivio, de no tener todas las respuestas. Se permitió simplemente ser, sin una etiqueta que lo definiera. Poco a poco, algo empezó a cambiar dentro de él en una mañana. Al ver un banco del parque con una tabla suelta y peligrosa, sintió un impulso familiar. Volvió a casa, buscó sus viejas herramientas y regresó para repararlo. Nadie se lo pidió, pero el simple acto de usar sus manos,
de arreglar algo roto, le devolvió una sensación que creía perdida. No era un taller, no era un negocio, pero sus manos seguían sabiendo qué hacer. Y lo hacía por el placer de hacerlo, por la comunidad, por el parque, que se había convertido en su refugio. Empezó a reparar otros bancos rotos, una barandilla floja, el columpio de los niños. Su trabajo silencioso no pasó desapercibido. Don Ernesto, su compañero de banco, comenzó a llevarle un café caliente cada mañana, un gesto de gratitud sin palabras. Su hermana Lucía lo visitaba más a menudo, pero ahora llegaba con menos consejos y más abrazos, entendiendo que el apoyo a veces no necesita palabras. Unas semanas después, Elena volvió a buscarlo. Había terminado el dibujo. Cuando se lo mostró, Samuel se quedó sin aliento. No era un retrato de Samuel, el carpintero. No había herramientas, ni madera, ni delantal. El dibujo mostraba a un hombre sentado en un banco, con el rostro sereno y las manos abiertas, descansando sobre sus rodillas. No eran las manos de un trabajador preparadas para la acción, sino las manos de alguien en paz, receptivo, abierto a lo que viniera. En ese preciso instante, Samuel lo entendió todo. La frase de su hermana, las palabras de don Ernesto, la pregunta de Elena, en todo encajó. Comprendió que perder no siempre significa quedarse vacío. A veces, perder es simplemente dejar espacio. Espacio para que algo nuevo pueda nacer. Espacio para el silencio, para las preguntas, para conocer a otras personas. Se dio cuenta de que para encontrarse a sí mismo, a ese hombre del dibujo con las manos abiertas, primero tuvo que soltar con fuerza aquello que creía que lo definía. Tuvo que perder al carpintero para encontrar a Samuel. Esta historia nos enseña una lección increíblemente poderosa. Aferrarnos a una identidad, ya sea un trabajo, una relación o un rol social, puede darnos seguridad, pero también puede convertirse en una jaula. La vida, en su infinita sabiduría, a veces nos obliga a soltar. Y en ese momento de pérdida, cuando sentimos que el suelo desaparece bajo nuestros pies, es cuando tenemos la oportunidad única de descubrir de qué estamos hechos realmente. Es en el vacío donde podemos encontrar la libertad de ser simplemente nosotros, sin etiquetas. Así que si alguna vez te sientes perdido, porque algo que te definía ya no está, recuerda a Samuel. Quizás no estés perdiendo, quizás solo estés dejando espacio para encontrarte. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, compártela con alguien que necesite escucharla. Y no olvides suscribirte para más historias que nos invitan a mirar la vida desde otra perspectiva. Nos vemos en el próximo video.